Hablamos de lo que ha pasado en el Medio Oriente, 377 días después de lanzar el ataque más sangriento en la historia de Israel. El líder de Hamas, Yahya Sinwar, murió por fuego israelí en el sur de la Franja de Gaza. Se trata del mayor punto de inflexión, no solo en la guerra en el enclave palestino, sino en la escalada regional que intentó y en parte logró desatar. Sinwar fue eliminado después de esconderse durante el último año detrás de la población civil de Gaza, tanto sobre la superficie como bajo tierra en los túneles de Hamas en la Franja de Gaza. Eso lo anunció así el ejército israelí poco antes de las 8 de la tarde, en el comunicado más esperado por los israelíes, que añadía: Sinwar planeó y ejecutó la masacre del 7 de octubre, promovió su ideología asesina antes y durante la guerra y fue responsable del asesinato y secuestro de muchos israelíes. Su muerte ha sido resultado de un encuentro accidental entre soldados israelíes y milicianos, y no de una operación selectiva en base a información de los servicios de inteligencia dedicados desde hace 1 año y 10 días a localizar al terrorista más buscado. Su desaparición puede tener una enorme influencia, tanto en la negociación de tregua y la liberación de los secuestrados, como en otros frentes abiertos en un escenario regional que en las últimas semanas tenía su epicentro en la guerra entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah. Tanto el líder de Hamas, que lanzó el ataque el 7 de octubre de 2023, como el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que al día siguiente inició lo que llamó Frente de Apoyo y Desgaste, han muerto en ataques israelíes de distinta índole en menos de un mes. Todo esto hace que muchos dentro y fuera de Israel crean que es el momento de que el gabinete de Benjamín Netanyahu avance hacia un acuerdo de tregua tras lograr su imagen de victoria. Es el ruego sobre todo de las familias de los 101 secuestrados aún en cautiverio, de un grupo descabezado y sin su temido líder en los últimos 7 años y otros cabecillas. Según el comunicado de la oficina del primer ministro, tras la llamada telefónica del presidente estadounidense Joe Biden realizada anoche para felicitarle por el ataque contra Sinwar, se lee que los dos líderes están de acuerdo, que hay una oportunidad para promover la liberación de secuestrados y que trabajarán juntos para lograr este objetivo. A los terroristas de Hamas les digo, sus líderes huyen y serán alcanzados. Pido a todos los que retienen a nuestros secuestrados, quien entregue sus armas y devuelva a nuestros secuestrados, les permitiremos salir y vivir. Esto lo dijo Benjamín Netanyahu en una intervención especial en la que anunció: el asesino en masa que asesinó a miles de israelíes y secuestró a cientos de nuestros ciudadanos fue eliminado hoy por nuestros heroicos soldados. Y hoy, como prometimos, salimos a rendir cuentas con él, dijo. Para Netanyahu, la guerra aún no ha terminado, pero sí hay una nueva situación en la franja. Me gustaría decirlo de nuevo de la manera más clara. Hamas ya no gobernará Gaza. Este es el comienzo del día después de Hamas, y esta es una oportunidad para que vosotros, los residentes de Gaza, finalmente se liberen de su tiranía. La jornada de ayer, que fue festiva en Israel por el Sukkot, avanzó marcada por los ataques aéreos en el Líbano, en la Franja de Gaza, la operación terrestre en el sur del Líbano, el ataque de 2 bombardeos B-2 estadounidenses contra 5 almacenes subterráneos de armas de los hutíes en Yemen y el lanzamiento de proyectiles en contra del norte de Israel. Todo ello quedó relegado a un segundo plano a primera hora de la tarde ante la rápida circulación de rumores y fotos de un cadáver entre ruinas muy parecido a Sinwar. El ejército y el servicio de seguridad interno, el Shabak, difundieron un comunicado. En una operación en la Franja de Gaza, 3 terroristas fueron eliminados. Estamos comprobando la posibilidad de que uno de los terroristas fuera Yahya Sinwar. En este momento no se puede confirmar la identidad de los terroristas. Pero la confirmación llegó al anochecer. 24 horas antes, integrantes de la Brigada 828 vieron a 3 milicianos que entraron en un pequeño edificio abandonado en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Entonces los soldados, que no pertenecían a ninguna unidad de élite, no podían imaginar que entre los cuerpos hallados se encontraba el que, según muchos, es el principal causante del peor año en la historia de Israel. 1.700 muertos, escalada en 7 frentes, aislamiento internacional, entre otras situaciones, a raíz del ataque más grave contra el pueblo judío desde el Holocausto. Más allá del parecido físico, otro dato que consolidaba la esperanza israelí era el hallazgo del cadáver de un responsable del brazo armado en Yan Yunis, que estuvo muchos meses con él bajo el asedio militar. Las autoridades israelíes comunicaron a la familia de los secuestrados que no encontraron señales de los suyos en la zona, ya que la creencia era que Sinwar se había rodeado de algunos rehenes en el ataque terrorista. Según fuentes de seguridad consultadas por el diario El Mundo,
Es muy posible que los secuestrados obligados a hacer su escudo defensivo eran los 6 que acabaron siendo asesinados por los captores y cuyos cadáveres fueron encontrados en un túnel de Rafah el pasado 1 de septiembre. Sinwar es un muerto viviente, lo había comentado un oficial israelí hace algunos días al diario El Mundo, en alusión al enemigo número 1 de su país, tras ser el arquitecto y el ejecutor de la infiltración en decenas de localidades, varias bases y un festival de música que causó 1.200 muertos, 250 secuestrados y un país roto en 1.000 pedazos. El ataque empezó a las 6:29 del sábado 7 de octubre de 2023 a las 8 de la mañana e inmerso en el mayor fracaso de su historia. El ejército israelí elevó la alerta al nivel de guerra, dando inicio a una ofensiva sin precedentes en la Franja de Gaza, con más de 42.000 muertos, según el Ministerio de Salud, bajo control de Hamás. El hombre que trajo el desastre y la muerte a la Franja de Gaza, el hombre que os hizo sufrir como consecuencia de sus acciones asesinas, ha llegado a su fin, dijo el ministro de Defensa Yoav Gallant, tras un golpe mortal al movimiento islamista que perdió más de 17.000 efectivos armados, según Israel, y la inmensa mayoría de sus 24 batallones como resultado de masivos ataques terrestres y aéreos en el enclave palestino que asimismo provocaron la condena internacional. Tras matar al jefe del brazo armado, Mohamed Deif, y su número 2, Marwan Issa, y a 2 influyentes líderes de Hamás en el extranjero, Ismail Haniyeh en Teherán y Saleh al-Arouri en Beirut, Israel alcanza el objetivo que encabeza la lista. Del íntimo círculo de Sinwar solo queda su hermano y cabecilla del brazo armado, Mohamed. Estábamos mostrando imágenes de un dron que justamente entró al lugar donde se encontraba Sinwar en sus últimos instantes de vida, donde está solo. Es muy impresionante porque está en un lugar muy destruido por los bombardeos, se encuentra solo y el dron entra al lugar donde se encuentra Sinwar ya prácticamente en sus últimos momentos de vida, seguramente herido, y que lanza una especie de bastón contra el dron. Él se da cuenta que hay un dron en el lugar y que está llegando al final de su vida.